Ecología estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno, así estudia intercambios de energía y materia. Ecosistema, relaciones de seres vivos y medio, suma de respuestas de organismos a estímulos de los elementos del ambiente, tiene factores abióticos, su conjunto se llama biótopo. Factores abióticos como el pH, la temperatura, la presión. Tiene factores bióticos, seres vivos, todas las especies son de un tipo que se llama biocinosis, dividido en flora y fauna. En todo ecosistema hay especies claves o dominantes, que son aquellas que si desaparecen provocan profundos cambios en la comunidad. En la biocinosis hay cambios con el tiempo, esto se llama sucesión, hay un clímax de población. Hay organismos productores que son autótrofos y obtienen el carbono del CO2. Hay organismos secundarios que son heterótrofos y obtienen el carbono de compuestos orgánicos complejos hechos por los autótrofos. Hay organismos descomponedores y depredadores. El equilibrio entre los organismos produce estado de salud, que es la eubiosis. El desequilibrio entre los organismos produce estado de enfermedad, que es la disbiosis. Un competidor total no puede coexistir. Varias especies no pueden ocupar el mismo nicho. Microbioma es el número total de bacterias, virus, hongos y su materia. Microbiota es la población de microbiana en el organismo o en un lugar. Metagenómica es la aplicación de técnicas para el estudio genómico en comunidades en su entorno natural, sin la necesidad de cultivos o de aislamiento bacteriano. Metaboloma es el estudio de metabolitos de una comunidad. Población son organismos de una misma especie. Comunidad son poblaciones de varias especies. Nicho describe la posición racional de una especie o población en un ecosistema. Es la función de cierto individuo en el ecosistema. Construcción de nicho. El individuo modifica el nicho. Microbiota autóctona es la microbiota establecida por tiempo prolongado, evolución junto al hospedero. Es muy estable durante la vida. La microbiota transitoria tiene fluctuaciones, no es permanente. El filotipo es la diversidad microbiana de un hábitat basada en la secuencia de ácidos nucleicos. Las relaciones intraespecíficas son relaciones entre diferentes especies. Relaciones intraespecíficas son relaciones entre la misma especie. Competencia entre la misma especie o espacios luchan por el mismo recurso y ambos son perjudicados. La intraespecífica se da familiar, que tiene un objetivo reproductivo y cuidado de la proliferación. Gregaria, que parece el transporte, la conmoción, protección, como bancos de especies y manadas. La estatal son agrupados en castas para organizar el trabajo, como abejas y hormigas. La colonial son individuos, se unen entre sí físicamente como los corales. Luego está la interespecífica, que está la simbiosis, que es vivir juntos, el mutualismo, ambos se benefician y no pueden vivir separadamente. El comensalismo, una se beneficia y la otra es indiferente. Y el parasitismo, una es más beneficiada y la otra es perjudicada. Del parasitismo se deriva el ectoparasitosis, que viven afuera, y endoparasitosis, que viven adentro. Después tenemos el crecimiento poblacional, que se da la máxima capacidad de carga poblacional por un ambiente, el principio exclusivo de competitivo, y después tenemos relación entre poblaciones, presa y depredador. Después tenemos el ciclo de carbono, que tiene una valencia 4 y puede generar polímeros enormes. Ahí tenemos una ilustración de cómo es que se da. Después tenemos el ciclo del nitrógeno, que es el componente del aire, tiene valencia 7 y se unen moléculas diatómicas, e igual ahí tenemos una ilustración de cómo es que se da. Ecología oral. Topográficamente, la protección específica de los dientes está dividida en dos sectores. Uno, los dos tercios oclusales, que es el territorio de inmunidad local, secretoria es el dominio salival, y 2, que es la zona cervical protegida por inmunidad, sistema sérico cubierto por un líquido gingival, inmunoglobulina M, el complemento, son polimorfonucleares y se llama dominio gingival. Hay factores de protección específica e inespecífica. Son defensas generales como la regulación del pH y concentraciones de hierro. Las específicas son digeridas contra antígenos específicos como la inmunoglobulina A. A las 8 horas de nacimiento se instalan el Streptococcus principal, el S. salivarius. Hay cambios de microbiota a los 6 meses dividida en erupción dental. Tenemos a la asociación ecológica. La microbiota oral sigue siendo un desarrollo ecológico. Hay de dos formas, halogénica y autógena. La halogénica son cambios son influidos por factores no microbianos. La autógena son factores microbianos. Cuando se encuentra la microbiota estable se llama comunidad clímax y es resistente a cambios como la llegada de microorganismos. Después tenemos la temperatura. La boca tiene una temperatura entre 35 y 36 grados centígrados.
En las bolsas periodontales de 39 grados centígrados. Hay variables importantes al tomar un café como 60 grados centígrados y un hielo a menos 5 grados centígrados. Tenemos el potencial óxido de reducción, que es regulado principalmente por la presencia de oxígeno. En la boca hay variedad de concentraciones de oxígeno. Después tenemos el pH. La mayoría de microorganismos en boca requieren un pH neutro. El pH de la boca oscila entre 6.8 a 7.2, pero al ser el lugar de alimentación puede llegar a un pH de 2 con refrescos o pH alcalinos con el melón, la carne o las lentejas. Después tenemos el dióxido de carbono, que son muchos organismos necesitan el dióxido de carbono al 0.03%. Después tenemos los nutrientes, que se clasifican en endógenos y exógenos. Los carbohidratos es la principal glucosa que es usado por los microorganismos para producir matriz de lactato, forma placa y acidez. Los aminoácidos. Algunas bacterias producen aminoácidos como el amoníaco a partir de arginina cadavérica, de lisina o histamina de histidina. Tenemos los nutrientes endógenos. El líquido crevicular se encuentra en el surco gingival, contiene albúmina, glucoproteínas, lipoproteínas, sodio, magnesio, potasio, hemina, y la inflamación aumenta 30 veces más las proteínas de este líquido. Después tenemos los nutrientes de interacción bacteriana. Están los nutrientes, los consumidores primarios y secundarios. La desinfección es el proceso de inhibición de microorganismos viables sin dañar la salud o instrumentos. La esterilización es la eliminación total de formas de vida. Existen medios físicos y químicos. Físicos es el calor seco o húmedo, la presión, el autoclave y los rayos gamma. Químicos son desinfectantes de alto grado. Tenemos la saliva, que es un ecosistema que influye en salud y enfermedad. Se producen de 700 a 800 mililitros por día. Tiene funciones digestivas, protectoras y reguladora. En la boca, en muchos nichos ecológicos que por percepción de Quanzheng se regula la concentración y función poblacional microbiana. Cada nicho depende de la capacidad de los microorganismos de adherencia, desarrollo y supervivencia. La adhesión se da por microorganismos y moléculas de la película adquirida como adhesivo. La más usual es la glucosiltransferasa, lectina, ácido lipoticoico y fibras proteicas. Hipótesis sobre formación de película. Está la no específica, que se da la mayor importancia a la cantidad de microorganismos. La específica se da mayor importancia al tipo de especies en la placa. La ecológica es el balance entre las condiciones de los hospederos y los microorganismos, condición de la salud o enfermedad. Ecología estudia la relación entre organismos y su ambiente. El hábitat es el sitio donde se desarrollan los microorganismos. Comunidad es el conjunto de especies que se desarrolla en un hábitat. Ecosistema es la comunidad de un hábitat específico junto a los elementos abióticos. El nicho ecológico es la función de un microorganismo en un hábitat particular, es su papel en la comunidad. Los cocos gram positivos están relacionados con un estado de salud bucal. Los cocos gram negativos están relacionados con enfermedad periodontal. El comensalismo es la asociación biológica entre dos especies para beneficio de una sin causarle daño o beneficio a la otra. La simbiosis es la interacción biológica estrecha entre dos especies denominadas simbiontes. Mutualismo, comensalismo y parasitismo. Tenemos el mutualismo, que es la interacción biológica entre dos especies donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. El parasitismo es la interacción biológica de dos especies donde una se beneficia a costa de la otra. El sinergismo es la acción conjunta para obtener un fin que no se hubiera obtenido independientemente. El antagonismo es la acción entre especies que inhibe una acción que se hubiera obtenido independientemente. El oportunismo son microorganismos no patógenos, usualmente que producen infección cuando las defensas del hospedero están disminuidas. La boca es un medio abierto, lo que significa que materia y energía se intercambian con otros factores y medios. Estos factores definen los microorganismos que están en la boca. Las variables principales se llaman determinantes ecológicas. Está las fisicoquímicas, adhesión, agregación y coagregación, no nutricionales, protecciones del hospedero y antagónicos bacterianos. Las fisicoquímicas se dividen en temperatura, que la boca se encuentra a una temperatura más baja que el resto del cuerpo. Tiene ciertas variaciones por la temperatura de la comida. El surco gingival es más frío y la bolsa periodontal es más caliente. El pH, que se encuentra regulado por el amortiguador de bicarbonato. También regulan el pH algunas proteínas y aminoácidos. El pH bucal varía de 6.7 a 7.2.
En el paladar es un pH de 7.4, en lengua de 6.8, en mucosa de 6.3, en las bolsas periodontales de 7.8 y en el surco gingival de 6.9. El pH varía por alimentos y reflujos drásticos. Las bacterias que usan carbohidratos y glucólisis, oxidación de piruvato y lactato producen muchos ácidos. Esto es una forma de inhibición a otras bacterias. En las bolsas periodontales es en donde hay más tejidos, proteínas, hemoglobinas, crecen otras bacterias que usan aminoácidos y producen urea, y esto sube el pH. Tenemos el potencial de oxidorreducción, que es la tendencia a reducir o oxidar de elementos o compuestos. En la boca se relaciona con la concentración de oxígeno y electrones. Entre más positivo es un ambiente oxidante, hay mucho oxígeno. El pH y el potencial redox están relacionados. El uso de oxígeno para producir energía en la cadena respiratoria define el tipo de microorganismos en este medio ambiente. Cuando no hay oxígeno, hay otros microorganismos que usan la cadena respiratoria anaerobia en lugar de usar oxígeno, como el cargador de los H del metabolismo. Usan compuestos como sulfato, nitrato y no es la fermentación. El hidrógeno y el oxígeno se atraen mucho por la diferencia de electronegatividad al unirse en un solo paso. Es una reacción muy exagerada y exotérmica, tanto que quema a la célula. El potencial oxidorreducción. En la lengua hay de 30 a 310, en la encía menos 200 y en la biopelícula menos de 360. Tenemos la división, agregación y congregación. Las bacterias, para formar una colonia o comunidad, deben adherirse. Para esto deben vencer fuerzas de masticación, deglución, higiene bucal, descomposición celular. La adhesión es la unión entre microorganismos y tejido huésped. La agregación es la unión entre los microorganismos de la misma especie. La coagregación es la unión entre microorganismos de diferentes especies. La AS es la unión de microorganismos que no se pueden unir al tejido del huésped directamente. Lo hacen por medio de otra especie que sí puede. Estas relaciones originan competencia por receptores para adhesión, competencia por factores nutricionales. Se presentan factores antagónicos entre especies. Algunas bacterias producen factores antagónicos o enzimas para nicho propio. El ritmo de crecimiento varía entre especies. La resistencia a bactericidas varía entre especies. Tenemos que la saliva es un factor de cohesión y nutrición bacteriana. Proteinoma salival es la investigación donde se encuentra el total de proteínas salivales. Tiene proteínas ricas en prolina, tiene estaterina, mucinas, amilasa, fibronectina. Contiene también euroamidasa, ureasa, inmunoglobulina A, lisosoma salival, histatinas y lactoferrina. La producción de saliva tiene un factor variado menor en la noche que de día. Después tenemos los factores nutricionales. Los nutrientes endógenos son nutrientes disponibles en la saliva, suero, tejidos de la boca como albúmina, glucoproteínas, lipoproteínas y hemoglobinas. Si hay inflamación, aumenta el edema, haciendo que haya más proteínas en la saliva que en el suero. Nutrientes provenientes de interacciones bacterianas. Hay bacterias primeros consumidores que son productoras de nutrientes a consumidores secundarios. Los nutrientes exógenos son bacterias que no pueden usar directamente macromoléculas lucidas de la dieta humana, así que son restos por enzimas salivales y exoenzimas. En los 2/3 del diente se encuentra el dominio salival, que es el acceso a nutrientes exoternos, carbohidratos regulados por enzimas salivales y pH. En el otro tercio es el dominio gingival, que es el contacto con nutrientes endógenos, de surco gingival, nutrientes endógenos, diferentes temperaturas, pH, oxígeno, hemoglobina A y G. Funciones de proteínas de la saliva. Redundancia, que es la repetición de funciones en varias proteínas. Superpuestas, son dos proteínas que hacen la misma función. Multifuncionalidad, tienen varias funciones según la situación. Antifuncionalidad, inhiben bacterias y otras las promueven. La película adquirida es una delgada membrana biológica no compartimente estructural de una superficie. Se deposita sobre la superficie como el resultado de absorción de proteínas, glucoproteínas de saliva, líquido crevicular, productos microbianos y celulares. Las características: tiene permeabilidad selectiva, regula la concentración de ácidos, es hidrofóbica, tiene una composición química completa que tiene proteínas ricas en prolina, estaterinas, histatinas, cristatinas, inmunoglobulina A, amilasa, ceralbúmina, amilasa carbónica, inmunoglobulina A, G y M, el complemento y glociltransferasa.
Los lípidos tienen 20%, de los cuales el 80% son glucolipídicos, 15% lípidos, glicerados, colesterol, ácidos grasos, fosfolípidos que impiden la disolución de cationes de hidroxiapatita. Los glúcidos es muy variante en porcentaje y composición. Hay azúcares neutros y aminoazúcares. La formación de la película sobre la no superficie estará definida por característica de la superficie, característica del líquido que la rodea, interacciones químicas y tiempo. La formación de películas sobre el diente es rápida, selectiva, se da por fuerzas de Van der Waals. Hidroxiapatita tiene carga negativa, la carga negativa atrae al calcio. Las proteínas se unen al calcio formando el sarro. Las proteínas se unen al fosfato de la hidroxiapatita. Las enzimas alteran las proteínas absorbidas, así la película madura. Y la película madura provee sitios de adhesión a microorganismos. Etapas de formación de la película adquirida. La inicial se da de 0 a 30 minutos. Se inicia la transición de proteínas a la superficie dentaria. Las proteínas ricas en prolinas se unen al calcio, impiden su precipitación, nucleación a la caseína y formación de sarro. Pues está la maduración, que se da de 60 a 120 minutos, que es en la superficie dentaria ya hay proteínas y altas concentraciones de calcio. Las enzimas proteolíticas alteran las proteínas de la película. Se presentan proteínas más pequeñas, fosfoproteínas y glucoproteínas. La absorción de proteínas lleva un orden general por afinidad. Primero estatirinas, después amilasa cistatinas y al final las cistatinas. A los 15 minutos el 90% de los receptores se unen a la superficie. En 30 minutos el 100% de los receptores están ocupados a pH 6. Removedores de película. La película puede ser alterada por químicos, surfactantes, antimicrobianos, antiadherentes y modificadores. Paul Keyes. En forma teórica y experimental, encuentra que la etiopatología de la caries obedece a la interacción de 3 factores: microorganismos, sustratos y el diente, que es la tríada de Keyes. En 1980 se agregan factores de riesgo y se une la tríada el tiempo. La caries es una enfermedad infecciosa de naturaleza multifactorial que no cumple los postulados de Koch. Se observó que aún en presencia de mutans, algunos pacientes no hay caries y en otros con caries no tenían mutans. Postulados de Koch. 1. El agente patógeno debe estar presente en animales enfermos y ausentes en sanos. 2. El agente se debe cultivar en forma pura a partir de un animal enfermo. 3. El cultivo anterior debe crear enfermedad en un animal sano involucrado. 4. El agente debe ser aislado de los animales sanos. En la caries, estos postulados no se cumplen. En algunos pacientes, la caries se asocia a altas poblaciones de Streptococcus mutans y Lactobacillus. Si se hacen cultivos y se inoculan a otros individuos, no causa caries. Entre individuos varía la presencia bacteriana. Factores asociados por Fergeskov en 2004. La caries es una enfermedad infecciosa de naturaleza multifactorial que no cumple los postulados de Koch. Se observó a una presencia de mutants que no hay caries. Una enfermedad infecciosa no clásica que se origina por cambios ecológicos en la placa dental, que tiene microorganismos residentes y patógenos oportunistas. Se encuentra el Streptococcus mutans, con un valor predictivo para niveles bajos de caries. Hay factores biológicos, socioeconómicos y culturales que interactúan directa e indirectamente en el establecimiento y desarrollo de microorganismos cariogénicos. La caries es una enfermedad infecciosa de prevalencia del 95% en adultos entre edades de 20 a 64 años en México. En niños de preescolar es del 70%. Los niños de áreas desfavorecidas tienen el doble de prevalencia de caries. Entre sexos, al avanzar la edad, las mujeres presentan más caries. La carie dental es un proceso multifactorial mediado por la presencia de biopelícula que aloja bacterias cuyo metabolismo produce ácidos. De los 0 a los 24 meses después de la erupción dental es el mayor riesgo de caries. Al ser multifactorial, se ha propuesto varias teorías. La teoría acidogénica, que es producida por ácidos; la teoría químico-alimenticia, que es que los ácidos de los alimentos actúan sobre el esmalte; la teoría quimioparasitaria, que las bacterias y placa dental es proteolítica; la teoría proteólisis-quelación, se sustraen iones de hidroxiapatita por quelantes; la teoría biofísica, los altos cargos de masticación producen efecto esclerosante;
y la teoría de gusanos, que es la presencia de gusanos que se comen al diente. La tríada ecológica de Keyes se da a partir del modelo microbiano. Se crea esta explicación. Da un origen unicausal, se hace un multicausal. La caries se origina por 3 factores: huevos, microorganismo y dieta. Se favorece la sacarosa en el proceso carioso, se favorece el microorganismo en Streptococcus mutans en el proceso carioso, luego se agrega el factor tiempo. La caries es un proceso que implica el desequilibrio de las interacciones moleculares normales entre la superficie del diente y la biopelícula. Este desequilibrio se manifiesta en un cierto plazo como desmineralización, teniendo el potencial de producir cavitaciones de esmalte y daño a dentina y pulpa. La caries es una afección ecológica alterada en un sistema complejo y dinámico de carácter crónico. El origen de este desequilibrio se muestra en la placa dental. Se clasifica en supragingival, subgingival, cariogénica, periodontopatogénica, adherente y no adherente. La microbiota gram positiva es más cariogénica y supragingival y adherente. La microbiota gram negativa es más periodontopatogénica e infragingival y no adherente. Su composición varía según el tiempo de maduración. Hay tipos de caries. La primaria se da en diente sano, secundaria se da en la interfase del diente y una restauración. La residual es la caries no retirada en la preparación de una obturación. Oculta es no visible en puntos de contacto, activa e inactiva. Factores determinantes para caries. Cada uno se clasifica según su superficie y necesario. Consumo de sacarosa, presencia de mutans y lactobacillus, comportamiento de curva de Stefan, maduración de esmalte y dentina, titularidad del alimento, composición de alimento. La hidroxiapatita, su fórmula es A10PO46 o H2. Es un mineral biológico formado por fosfato de calcio. Es parte de las familias de los apatitas con el prefijo hidrox. Este ion puede ser sustituido por flúor, cloro o fosfato. Forma primas hexagonales y son tridimensionales. Representa el depósito del 99% de calcio corporal y el 80% del fósforo. Se disuelve en ácidos y reaccionan al hidrógeno de los ácidos. En el diente no es pura, se presenta con impurezas. Agua del 11% y 2% orgánico y proteínas. La hidroxiapatita se presenta en 2 formas, líquida y sólida. La disolución y cristalización son las reacciones que permiten el cambio de una u otra. La variable más importante es la concentración de hidrógeno. Y tenemos la fórmula en la forma sólida y líquida. En pH menores a 5.5, los hidrógenos reaccionan con los componentes de la fase líquida. Esto provoca que la concentración de PO5 disminuya. Esto hace que se disuelva la fase sólida. Entre la fase sólida y líquida hay un equilibrio de reacción, el cual es inherente a ella. Significa que siempre entre la fase sólida y líquida hay relación en concentración. Este equilibrio es determinante para el producto de actividad iónica, IAPH. El ácido es una sustancia con capacidad de donar protones de hidrógeno. Una base es una sustancia con capacidad de recibir protones de hidrógeno. El ácido genera 2 fenómenos, caries y erosión. La caries, cuando el ácido es generado por bacterias, hay enzimas proteolíticas, y la erosión son ácidos exógenos. La hidroxiapatita, al ser un cristal, se puede disolver en soluciones líquidas. Según cantidad de soluto, se clasifica en insaturada, saturada y sobresaturada. La insaturada, el soluto se disuelve, en la saturada no se disuelve, en la sobresaturada no se disuelve y se precipita. La concentración de hidrógeno modifica las concentraciones de iones en la fase líquida. Esto provoca que la fase sólida se disuelva para mantener el equilibrio. La concentración de OH modifica la concentración de OH iones en la fase líquida. Se aumenta la concentración de OH, provoca que se promueve la fase sólida. La saliva se encuentra sobresaturada en calcio y PO4. Esto hace que se forme una fase sólida. Hay proteínas en la saliva, como proteínas ricas en prolina, que al pH 7 se unen al calcio y al pH ácido desprenden del calcio. Hace que aumente la concentración de calcio en la fase líquida. La hidroxiapatita disuelve y pierde sus iones. El primero que se pierde es el OH. El ion OH está en el centro del cristal. Está unido por fuerzas iónicas. No hay enlace covalente. Hacia alrededor del H se da el H2O.
Si hay aumento de pH a 7, si hay OH disponible en el medio del OH se vuelve a su lugar, intercambiando amoníaco. Si hay aumento de pH a 7 y no hay OH disponibles, o si hay ion más afín, se genera otra apatita. La cantidad necesaria de hidrógeno para disolver la apatita se llama pH crítico. El pH crítico del esmalte es 5.5, de la dentina 6.5 y de la fluoroapatita 4.5. Por cada unidad de pH que baje, la solubilidad de la apatita aumenta 10 veces. La sala del pH es logarítmica. Formación de caries. El ácido producido por bacterias producen caries. El ácido es un proceso complejo que involucra el metabolismo bacteriano con proteínas, quelatos, etc. Los protones OH son átomos muy pequeños, tienen valencia en un último electrón en su última órbita. Para que se encuentre en equilibrio, el electrón necesita otro electrón. Al aumentar la cantidad de hidrógeno fuera del diente y haber menos dentro del diente, se genera una diferencial de magnitudes. El esmalte y la dentina funcionan como una membrana semipermeable a los hidrógenos. Los hidrógenos tenderán a entrar por los espacios pericristalinos. Al haber mayor concentración de hidrógeno pericristalinos, altera el equilibrio entre las fases de la hidroxiapatita, haciendo la disminución del cristal. El espacio pericristalino está formado por agua y proteínas. Pasos de la difusión de hidrógeno en el esmalte y dentina. Las bacterias aumentan el hidrógeno fuera del diente. Se intenta equilibrar las diferentes magnitudes. Los hidrógenos se filtran. Durante la primera semana solo hay cambios microscópicos. Durante la segunda semana hay cambios macroscópicos. Difusión de hidrógeno en esmalte y dentina macroscópico. El ácido al entrar al esmalte y la dentina se difunden de forma como invertida. Es parecido a la forma de distribuciones de una fuga de agua. Se causa en la zona de la lesión. En un esmalte sano hay 0.1% de porosidad y 5% de la pérdida de minerales. Y así va aumentando hasta la zona translúcida. La zona superficial es la zona más superficial del esmalte en contacto con la saliva. Está en contacto con el hidrógeno, el calcio y el PO4 de la saliva. El cuerpo de la lesión, el ácido se filtra a zonas más profundas como no hay contacto con saliva hipersaturada en calcio y PO4 y piden periodos de cristalización. Es la mayor zona de caries. Hay poros del 10 al 25%. La zona translúcida son las reacciones de disolución y precipitación. No hay bacterias, predomina la precipitación, intento de separación y hay poros del 1 al 2%. Frente de la lesión es el área de proceso de disolución y cristalización. De exclusión dominio no hay bacterias y de poros al 1.2%. Zona oscura es la zona de desmineralización y cristalización. Hay poros del 2 al 4% y desnitralización de proteínas. El fluoro es un elemento químico más electronegativo y reactivo. El fluoruro más usual en la odontología es el fluoruro sódico. Se usa en agua potable. El flúor tiene alta afinidad por hidroxiapatita. Se absorbe muy rápido en el intestino. Interfiere en la absorción intestinal del calcio, aluminio, magnesio y tiene carga negativa. La relación de flúor desorbida en la sangre es de 1:1. La fructosa se almacena en hueso por 7 días, permitiendo concentraciones bajas y constantes en saliva. En la odontología se usa el fluoruro de sodio con pH 3.4. Las concentraciones en la saliva son suficientes para alcanzar un IAFP mayor. Se necesitan concentraciones bajas de alimentos, permitiendo la resistencia a la disolución por ácidos. Fases de la caries en dentina. Reaccional. La dentina reacciona para impedir el paso de hidrógeno y genera desgaste esclerótico. Desmineralizante. El hidrógeno entra a los túbulos y destruyen el cristal. Invasiva. Las bacterias penetran en los túbulos. Retirada del proceso odontoblástico. En caries radicular también se involucran microorganismos como bactericidas proteolíticos. El tejido dentinal tiene mayor contenido de tejido orgánico que el esmalte, lo que favorece como factor nutricional de bacterias proteolíticas. Los patrones de consumo de azúcares son establecidos en edades muy tempranas por el número de
de azúcares, eliminación de azúcar, composición de comida, titularidad del alimento, cantidad, carbohidratos, pH y dieta. Presencia de desnutrición, caries y cronología de erupción. El déficit de vitamina A y D, al calcio, fósforo pueden accionar alteraciones en el desarrollo dentario. El xilitol no es usado por microorganismos, no es cariogénico y aumenta el flujo salival. Los granos recubren el diente y producen la retención de azúcares. Los dos elevan el pH salival. El periodo de vida que afecta el riesgo mayor desde 5 a 8 años afecta temporales y primer molar permanente. El de 11 a 13 años afecta el segundo molar. La limpieza es difícil hasta que alcance el plano oclusal. Mayor de 60 años por exposición de raíz. A mayor altura hay mayor pH urinario ácido. Alimentación proteica hace un pH ácido. El flúor sustituye la hidroxiapatita en el periosto óseo, permite la almacenación de flúor hasta por 7 días. La concentración de flúor debe ser de 0.02 partes por millón para impedir la disolución de fluorapatita. La concentración de flúor para inhibir es de 10 partes por millón. Se recomienda no enjuagar la pasta con agua. Las pastas tienen de 1000 a 1500 partes por millón de flúor. El flúor concentrado 12 a 300 partes por millón o pH 3.5 en barnices. Riesgo alto de caries. Se valora según varios parámetros. El caries en hermanos, que es la ingesta más de 300 gramos de azúcares diarios, agua, sal, productos fluorados, motivación del paciente, respiración bucal, flujo salival, ortodoncia, glucémico alto. Periodos de edad con mayor riesgo. Hay 3 periodos: de 5 a 8 años, de 11 a 13 años y mayores de 60 años. Alimentos, dietas y caries. En forma general y básica, los alimentos se clasifican según su capacidad de formar caries. Cariogénicos forman caries, cariostáticos no promueven ni inhiben la caries, y anticariogénicos inhiben la formación de caries. La caries y la erosión dental es un proceso complejo donde los alimentos se disponen de su composición, alterando estructuras del diente. Sí hay varios factores a considerar, que es la composición. Las bacterias que producen más ácidos necesitan carbohidratos, fructosa, glucosa para producir energía y ácidos. Muchos alimentos contienen quelantes. Estos roban y se unen al calcio, impidiendo que regrese a la estructura del HA al más usual, que es el ácido cítrico. Acidez. Los ácidos disuelven el HA. El pH del yogur es de 4.6. El ácido acético de 2 a 3.5. Se usa para conservar alimentos al pH. El ácido fosfórico es un acidulante que conserva el alimento. Ácido maleico, málico, tartárico se encuentra en varias frutas. El pH del ácido es un factor para la disolución de hidroxiapatita. Por tanto, también su titularidad. La titularidad es que tanta base hay que agregar para tener un pH neutro. Dieta y caries. Los patrones del consumo de azúcares son establecidos en edades tempranas. Los dulces provocan neurotransmisores en el cerebro programado para la glucosa. Por ello no se recomienda el consumo de glucosa en edades tempranas, ya que modifican patrones cerebrales. Observa el número de grado cariogénico, eliminar el azúcar de la cavidad bucal, concentración de sacarosa, cantidad de agua, composición de la comida, titularidad del alimento y pH del alimento. La OPS indica que la caries no sucede por el consumo por capital anual de 10 kilogramos por individuo, esos son 300 gramos al día. Si aumentas a 15 kilos, hay caries significativa. Se disnutrición a los periodos de formación dentaria, puede haber alteraciones en el desarrollo dentario. La superficie más usual es la vitamina A, D, fósforo. La malnutrición proteica provoca disminución de inmunoglobulina A y G. El alcohol no es erosivo para el diente, puede irritar el estómago produciendo reflujo o gastritis y esto acumula en la boca. La composición, consistencia, adhesividad producen que se mantenga cambios de pH en la boca. Dieta. Personas vegetarianas presentan 75% de erosión dental porque somos muchas caries al día y se comen cítricos y luego cereales. Primero bajan el pH y después lo aumentan. Los endulcorantes se llaman así a cualquier sustancia dulce. Hay dos grupos, de alto valor y de bajo nivel calórico.
se clasifican por su origen natural o artificial, por su dulzura, baja o alta intensidad. Y los principales sustitutos de azúcar son sacarina, aspartamo, sucralasa, sorbitol y stevia. Ventanas de inefectividad. La ascaris es iniciada por una comunidad estrecha de relaciones dieta alta en azúcares. Las especies relacionadas son S. mutans, Lactobacillus, Actinomyces, Bifidobacterium y Bagidona. La colonización microbiana se ha distribuido a las ventanas beneficiadas. Estos son tiempos que en la boca adquieren determinados microorganismos o ciertas edades infantiles que establecen y luego son difíciles de modificar. Las primeras bacterias se adquieren en la madre. Streptococcus mutans son gram positivos, bacilos anaeróbicos facultativos, habitan en el humano, sistema intestinal, urinario, piel, produciendo lactina, impidiendo que bacterias patógenas crezcan. Tienen poca afinidad a superficie dental. Invasor secundario, pH 4.5, predominan las etapas avanzadas en la lesión. Pruebas microbiológicas. Se miden niveles en cantidad de S. mutans y lactobacillus y no son útiles para prevenir caries. Se cuantifica en 3 niveles, bajo, medio y alto. Y tenemos una ilustración del metabolismo de S. mutans. Etapas del metabolismo de la sacarosa. Transporte rápido de glucosa. Esto hace que se robe la glucosa a otras bacterias y los almacenan. Después, al no tener un metabolismo eficiente, la oxidación de la glucosa, fase 1, 2 y 3, respiratoria, tienen que usar mucha glucosa. Producen enzimas extracelulares que convierten a la glucosa en fructosa, un complejo de reserva y protección y cohesión. Sintetiza polisacáridos intracelulares de reserva. Metabolismo de bacterias base de aminoácidos. Estos son desechos que producen NH4, urea y otros compuestos del nitrógeno. Elevan el pH. Se relaciona con metabolismo de nitrógeno con menos prevalencia de caries. Microorganismos de urea positivos son los microorganismos que producen urea. Son Streptococcus sanguis, Guardani, contribuyen a la colonización de la placa a través de la generación de amonio. Evolución acidogénica bacteriana. Ya formada la película, adquiere las primeras bacterias. A las 48 horas se crean condiciones acidogénicas. Generan cepectores de Bacillus y bacterias más activas. Se genera inhumación de mutans y usan mucha glucosa. La acidez genera microcavidades en el diente. Luego el lactobacillus, usando la reserva de mutans y el pH generado por lactobacillus, se distribuye la hexapatita. No hay conducto de solución saturada con calcio y PO4 buffer, así genera caries cavitarias. Control de caries se hace por 2 medios, química y mecánica. La química son sustancias como flúor, sustitutos de azúcar, detergentes. La mecánica es el cepillado. Periodontitis es un proceso inflamatorio provocado por ciertas bacterias que afectan el tejido de sostén y de los dientes. Los factores de predisposición son anormalidades en la fagocitosis, se produce menos inmunoglobulina G, polimorfismo del factor de necrosis tumoral alfa, funciones alteradas de monocitos y macrófagos. Pirámide de Socransky: rojo, naranja, amarillo, verde y púrpura. La base de la pirámide son colonizadores primarios en la superficie del diente. En el vértice son los más patógenos relacionados con periodontitis. Una bacteria relacionada con periodontitis se coloca sin grupo. Metaloproteinasa, enzima proteasa, necesita átomos de cobalto o zinc que pueden romper el colágeno. Las bacterias periodontales causan una respuesta inmunológica al modificar las proteínas del tejido que tienen el aminoácido en cristalino. Aggregatibacter actinomycetans es parte de la microbiota oral. Se relaciona con periodontitis, gram negativo, cocobacilor, anaerobio, capsulado, gram positivo, reductan de nitratos, causa aminoácidos en su metabolismo. Factor de virulencia, lactotoxina, toxina de distensión citotetal, LPS, proteínas receptoras de Fa. Las vesículas presentan colagenasas, citotoxinas, epitilotoxinas, activan linfocitos T supresores y bacteriocinas.
por piromas gingivalis, cocobacilo, escarlatina, gram negativo, no móvil, 80% de prevalencia en periodontitis, 25% de prevalencia en sanos. Capsulado, se puede adherir a tejidos y bacterias, presenta vesículas, proteasas, tripsinas, fosfolipasas y pueden evadir el complemento. Pastas dentales, tiene varios componentes principales, son abrasivos, humectantes y tiene aditivos. Tiene fines terapéuticos, que es antisépticos, fluoruros, desensibilizantes, inhibidores de sarro. Tiene detergentes, bicarbonato de sodio, sustantividad, que es la capacidad de un agente al unirse a distintas partes de la boca. Permite que se libere gradualmente en su forma activa. Luego tenemos a la nicotina. La nicotina es un alcaloide lipofílico, sustancia psicoactiva de acetilcolina. Se absorbe por los pulmones y membrana de mucosa. Estimulante, sobrevigilancia, alerta, rendimiento. Se relaciona con la pérdida y disminución de neutrófilos y macrófagos. Quimiotaxis, fagocitosis, aumenta bacterias anaeróbicas, disminuye fibroblastos, colágeno, inhibe la vascularización y monoglobulinas y aumenta la metaloproteinasa. El sarro se forma por capas de nucleación heterogénea y uremento cristalino. Tiene 37% de fosfato, calco en externos. Se da por mineralización de la placa bacteriana, a los 12 días de que no hay cepillado. Hay personas con altos y bajos de sarro por el calcio en la saliva, el colesterol, ácidos grasos y bacterias. El cambio de pH puede generar precipitación de calcio y PO4 de la saliva. Puede ser la urea, amelopectina, fumar, pirofosfatos, fitatos. Tenemos a la clorhexidina, que es un antiséptico con carga positiva. Se une a las proteínas con cargas negativas, provocando alteraciones en la membrana, de 6 a 8 horas. Se inactiva por sangre, mejora la actividad del pH 8, pierde actividad con un pH 5.2 y produce pigmentación dental. Probióticos en cavidad oral. Tienen potencial de alterar la microbiota con efecto positivo. En la boca se han usado cepas de lactobacillus que producen reuterinas, que es un antibiótico. Tienen dos efectos que pueden disminuir la población bacteriana virulenta y regular el sistema inmune. Vacunación con enfermedades periodontales. La vacunación no es específica a una bacteria en la boca y el sistema inmune celular no está en equilibrio como en un tejido irrigado. La caries puede ser controlada con disminución de carbohidratos y el cepillado.